El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Como decíamos al principio de la misa, empezamos hoy este tiempo que llamamos ordinario, o sea, el tiempo normal, que será muy corto, poco más de un mes, porque que está justo entre lo que es Navidad y Cuaresma, el tiempo de Navidad, y el miércoles de ceniza en el que empezaremos la Cuaresma. Y en este tiempo veremos una parte del Evangelio de San Marcos como lectura evangélica y la carta a los Hebreos como primera lectura, excepto en algunas fiestas y solemnidades. Y el Evangelio de Marcos, que sabéis es el más antiguo, seguramente acabado de escribir relativamente pocos años después de la resurrección del Señor. Se dice siempre hacia el año 50 más o menos. Y es el más esquemático. Los evangelios eran cortos, no eran para gente rica, y el papel era, el papiro, o en este caso el pergamino, ya que el papiro estaba prohibido fuera de Egipto, se usaba el pergamino, y el pergamino era muy caro, tan caro que recordemos que para hacer 4 hojas de pergamino se necesitaba la piel de una oveja. Para hacer un libro se necesitaban mucho cuero de muchas ovejas para un solo libro, y eso salía carísimo. Recordemos aquella anécdota de San Francisco, que él, siendo pobre, solo tenía un evangelio, no una Biblia, no los 4 evangelios, un evangelio. Era el único libro que poseía, por lo caro que era tener libros. Ahora cualquiera puede tener una Biblia a coste baratísimo. En aquellos tiempos era imposible. Por eso los evangelios han de ser cortos, porque no había dinero para hacer tantas copias de cosas excesivamente largas. Y así Marcos es muy sintético, tan sintético que si solo tuviésemos el Evangelio de Marcos, muchas cosas se nos pasarían y no las acabaríamos de entender. Por ejemplo, el Evangelio mismo de hoy. Han arrestado a Juan, Jesús se va a Galilea, y la apariencia del Evangelio es: pasa cerca de la playa, ve a Simón y a su hermano, pescadores, y que estaban echando el copo en el lago, y Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. La apariencia, como si Jesús no los conociera, y llama a los 2 hermanos, Simón y Andrés, e inmediatamente después en la otra barca a Juan y Santiago, y se los lleva así a que sean sus discípulos. Dice: para que sean pescadores de hombres. En realidad esto no es que no sea cierto, pero no es toda la verdad, es solo parte de la verdad. Sabemos muy bien por los demás evangelios que Juan y Andrés eran discípulos de Juan Bautista, que Juan Bautista les enseñará a Jesús como el Mesías, que ellos irán a hablar con él, que ellos presentarán a sus hermanos a Jesús, que habrán pasado aquella noche con él, que después lo habrán ido conociendo, y solo después de un tiempo de conocimiento y de enseñanzas será el momento en que Jesús les llame a seguirlo y a dejar las barcas y a hacerlos pescadores de hombres. No los hace todavía apóstoles, pero sí son sus discípulos cualificados, sus primeros discípulos.
Mientras que el Evangelio de hoy, mientras que la primera lectura de hoy, que decíamos que es la carta a los hebreos, esta carta es, junto con el Apocalipsis, las dos cartas más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Una carta que, más que una carta, es una especie de gran homilía que se haría no a los hebreos, sino a los cristianos de origen hebreo, y que nos muestra todo el misterio de lo que representa el sacerdocio de Cristo. Y así nos habla hoy, empezando esta carta, de lo que ha hecho Dios por medio de los profetas, y en el Antiguo Testamento es una forma de empezar para gente de origen judío, de entender que el cristianismo no es una fe que empieza de cero, nueva, sino que es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, de todo lo que Dios había preparado. Y nos habla en el fondo de la encarnación. Nos ha hablado, dice, por medio del Hijo, que Él ha nombrado heredero de todo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Aquí tenemos claramente aquello que después la Iglesia dirá claramente, que es de la misma naturaleza que el Padre. Es Dios desde siempre. Es Dios que se hace hombre, no un hombre que se hace Dios, como acostumbran a ser los hombres que se hacen dioses o se creen dioses. Aquí es todo al revés. Es Dios que se hace hombre por nosotros, habiendo realizado por Él la purificación de los pecados. ¿A qué ha venido? Pues a eso. Ha venido a lavarnos del pecado, a salvarnos del pecado y las consecuencias del pecado, y llevarnos a la vida eterna. Y después, para que entiendan bien esta naturaleza de Cristo, la naturaleza divina de Cristo, nos habla de la adoración de los ángeles. Y es curioso que los ángeles mismos, que son en la mentalidad clásica infinitamente superiores a los hombres, pero Dios es infinitamente superior a los ángeles. Y para hacernos entender esta categoría de Cristo, que es Dios mismo, es el que es adorado por los mismos ángeles. No es como un ángel, no es un ser celestial, es Dios mismo, hoy diríamos en su segunda persona de la Trinidad, el que se ha hecho hombre, el que ha estado con nosotros, el que ha querido hacerse hombre, el que ha vivido entre los hombres como signo de amor del Creador hacia su creación para salvarla del pecado y de la muerte.